doctores, aquí les habla soy el doctor John Ortiz. Vamos a hablar de las fijas de cirugía. La temática de este repaso, doctores, es brindarles una pregunta que es simplemente para recordar qué datos pueden venir o qué va a venir. Y estas preguntas deben ser respondidas por ustedes, por lo menos en esta fase ya, de manera rápida, inmediata, así, ¿correcto? Muy bien, comenzaremos entonces. ¿Cuáles son los tipos de dolores abdominales que debemos recordar? Vamos, ¿cuáles son? ¿Te acuerdas? El parietal somático, el visceral, ¿sí?, o simpático, y el dolor referido, ¿correcto? Muy bien, son tres entonces, no te olvides. Dolor visceral, o también conocido como simpático. 2, el dolor somático, también conocido como parietal, ¿correcto? Y 3, el dolor referido. 3 tipos de dolores abdominales que debes recordar, ¿correcto? Por lo menos acá en cirugía abdominal, ¿ok? Muy bien. Segunda pregunta: ¿cuáles son los receptores, vías, estaciones y características de dichos dolores abdominales? ¿Correcto? Vamos. ¿Cuáles? Entonces hacemos un esquemita de 3 columnas, ¿correcto? Con respecto al dolor abdominal tipo visceral o simpático, ¿cuáles son los receptores? A nivel de peritoneo visceral. Receptor de dolor simpático visceral, su mismo nombre lo dice, peritoneo visceral. A nivel de los ganglios del tubo digestivo, ¿no es así? Submucoso de Meissner o, ¿cuál es el otro? Auerbach, ¿no? O muscular de Auerbach, ¿correcto? Muy bien, no se olviden por favor, ¿ya? Esos son los receptores a nivel del simpático. ¿Cuáles son los receptores a nivel del dolor parietal o somático? ¿Cuáles son? Peritoneo parietal. Peritoneo parietal. Y del dolor referido, lo mismo, es el peritoneo parietal. Recuerda que el dolor referido es como una variante del dolor somático. Dolor referido es una variante del dolor somático, ¿correcto? Muy bien. Y hablando de receptores, vías. ¿Cuáles son las vías que tiene cada, por lo menos del visceral y del somático? Es acordarte. ¿Cuál es la vía del dolor visceral? La vía es simpática. Pregunte residentado 2 veces. Vía simpática, ¿correcto? En cambio de dolor somático parietal, ¿cuál es la vía? Aferente somática. Vía aferente somática. Tercer nivel de comparación: estaciones. ¿Cuáles son las estaciones del ganglio visceral o ganglio simpático, o discúlpame, dolor visceral o dolor simpático? Los ganglios de los grandes troncos de la aorta abdominal. Ganglio del tronco celíaco, ganglio de la mesentérica superior y ganglio de la mesentérica inferior, ¿correcto? Muy bien. En cambio, ¿cuál es la estación del dolor somático, dolor parietal? Viene a ser hasta posteriores, ganglios hasta posteriores, médula, ¿correcto? Médula. Recuerda que esta vía aferente somática ingresa por el asta posterior, asciende por el espino talámico lateral, se entrecruza, llega a la cortical y tú dices, ah, aquí me duele, ¿no? Muy bien. Características de dolor. ¿Cómo es el dolor del dolor visceral? Es un dolor mal referido, es un dolor mal localizado, sordo, inespecífico, ¿correcto? En cambio, el dolor del dolor somático o parietal es un dolor bien localizado. El paciente te lo señala con un dedo, ¿correcto? En cambio, ¿cómo es el dolor del dolor referido? Es un dolor en un lugar diferente a donde comenzó el proceso inflamatorio. Dolor en un lugar diferente donde comenzó el proceso inflamatorio. Ese es el dolor referido. Es una variante del dolor somático, es una confusión a nivel de la médula espinal, ¿correcto? Por ejemplo de ese dolor referido: ese dolor en la espalda de la pancreatitis, ese dolor en la escápula de la vesícula biliar, ese dolor del infarto agudo de miocardio que duele acá no hay nada, ¿correcto? Acá no hay nada de proceso inflamatorio, pero acá duele. Cara anterior del miembro superior izquierdo. Muy bien, o cara interna. Entonces acá está, mira, justamente la imagen. Mira. ¿Dónde se ubica más o menos el dolor visceral o simpático? ¿A este nivel? ¿A este nivel? ¿O a este nivel? Más o menos. Eso, zonas, ¿ya? No son bien localizadas, son zonas nomás, ¿correcto? Y esto tiene que ver mucho con la embriología del tubo digestivo, ¿ok? Todos los órganos que derivan del intestino primitivo anterior, si hacen dolor visceral, dolerán acá en epigastrio. Todos los órganos que derivan del intestino primitivo medio, si hacen un dolor visceral, dolerán a nivel mesogastro.
Si un paciente comienza un proceso inflamatorio a nivel de los órganos que derivan del intestino primitivo, distal o posterior, dolerá acá en hipogastria. En cambio, estos son los dolores localizados, ¿no? Acá en hipocondrio derecho de la colicistitis, acá en fosiliaca derecha de la apendicitis, fosiliaca izquierda de la diverticulitis. Esos ya los localizados. Y esto acá, por ejemplo, un ejemplo de todos los referidos. ¿Ok? Segunda pregunta respondida. Tercera pregunta. ¿Qué significa tomía, rafia, anastomosis, ectomía, ostomía, plastía, aplicatura y pexia? Recordemos, ¿qué es tomía? Es simplemente hacer un corte, abrir una boca en el tubo digestivo. ¿Correcto? Un hueco en el tubo digestivo, nada más. Tomía. Rafia es agarrar una laceración y suturarla. Utilizar punto de sutura. Nada más, eso es rafia. Suturar una lesión, por ejemplo. O reparar algún orificio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, herniorrafia, ¿no? Ejemplos, entonces, daremos ejemplo. Herniorrafia. ¿Correcto? Tomía, no sé. Gastrostomía, no. Colectomía, de repente. Anastomosis, por ejemplo. Gastroentero anastomosis. Gastroyeyuno anastomosis. Gastroduodeno anastomosis. Birro tipo 1, birro tipo 2. ¿Cuál es el birro tipo 1? Gastroduodeno anastomosis. Birro tipo 2. Gastroyeyuno anastomosis. Ectomía. Gastrectomía, ahora sí. ¿Correcto? Por ejemplo, extirpar un órgano. Ectomía. Ostomía es llevar ese órgano a la pared abdominal y generar una boca. Por ejemplo, colostomía lo tipo Harman. Colostomía lo Harman. Plastía. Plastía es la reparación quirúrgica de un defecto, pero con material protésico. Reparación quirúrgica de un defecto con material protésico. Por ejemplo, hernioplastia. ¿Qué material protésico utilizas? Malla de polipropileno. ¿Correcto? Plicatura. ¿Qué es plicatura? Es llevar un tejido o un órgano y fijarlo sobre otro órgano. Llevar un órgano y fijarlo sobre otro órgano. Por ejemplo, fundopicatura. Por ejemplo, fundopicatura de Nice, que es el tratamiento quirúrgico de elección, Energe. Fundoplicatura de Nice. Pexias, por ejemplo, fijar un tejido, un órgano, pero no en otro órgano de la pared, discúlpame, del tubo digestivo, sino en la pared. Por ejemplo, orquidopexia. El tratamiento, por ejemplo, de torsión testicular, mal llamado torsión testicular, es torsión de cordón espermático. ¿El tratamiento de lesión cuál es? Orquidopexia, depende de la hora. ¿Antes de cuántas horas? 6 horas. Más de las 6 horas ya tengo que hacer, ¿qué cosa? Orquiectomía por el riesgo de cáncer que va a tener este pequeño. Vamos. Tercera pregunta, respondida. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son los tipos de abdómenes agudos? ¿Cuáles son los tipos de abdómenes agudos? Abdomen agudo inflamatorio. Abdomen agudo obstructivo. Abdomen agudo perforado. Abdomen agudo traumático. Abdomen agudo vascular. Inflamatorio, obstructivo, perforado, traumático, vascular. Y el otro es el abdomen agudo no especificado. Dentro de ellos están los médicos, ¿no? Porfirias, diarreas, no sé, que generan cetoacidosis diabética, faringitis, que generan dolor abdominal. ¿Correcto? Muy bien, sepa responder así nomás. Ahora hablemos. ¿Qué debe ocurrir para que se desarrolle un abdomen agudo inflamatorio? ¿Qué cosa siempre debe ocurrir para que se desarrolle un abdomen agudo inflamatorio? Obstrucción. Si no hay obstrucción, no hay abdomen agudo inflamatorio. Doctor, no estoy hablando de la obstrucción del tubo digestivo, estoy hablando de la obstrucción del apéndice, estoy hablando de la obstrucción del cístico o la obstrucción del divertículo. ¿Correcto? Tiene que haber siempre una obstrucción, si no, no hay proceso inflamatorio que se desencadene. Sexta pregunta. ¿Cuál es la secuencia fisiopatológica y clínica en un abdomen agudo inflamatorio? ¿Qué secuencias? Hace tiempo que no lo preguntan. ¿Cuáles son las secuencias fisiopatológicas? ¿Te acuerdas? Primero tiene que haber una obstrucción, ya lo dijimos eso. Y comienza el evento fisiopatológico. ¿Cuáles son? Primero, cuadro congestivo o catarral, ¿no es así? Congestivo o catarral. Primer puesto, congestivo o catarral. Segundo puesto, flemonoso supurativo. Flemonoso supurativo. Tercer puesto,
necrótico gangrenado. Y por último, leishmania, ¿no? Como una leishmania. ¿Qué pasa en tu nariz? Se te cae perforación. Yo me acuerdo así, ¿no? Como si fuera un cuadro catarral, ¿no? Primera fase, catarral congestiva. Segunda fase, flemonosa supurativa. Tercera fase, necrótica gangrenada. Y cuarta fase, perforada. ¿Correcto? Son los eventos fisiopatológicos de todo abdomen agudo inflamatorio. Clásicamente de la apendicitis aguda. ¿Ya? Octava pregunta. ¿Cuáles son las bacterias más frecuentemente encontradas en una apendicitis? ¿Cuáles son? ¿Cuál? Primer puesto, Bacteroides fragilis. Segundo puesto, E. coli. Si te ponen los dos, marca primero Bacteroides. Y segundo, E. coli. En ese orden. ¿Ya? Te digan gangrenada, infectada, la que sea. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué examen de imagen solicitaría una apendicitis aguda? ¿Qué examen? Tomografía, ecografía, resonancia. ¿Qué examen le pedirían? Si es que te dicen pedir algún examen auxiliar, si es que te dicen examen auxiliar, escucha. ¿Cuál es? Ecografía. Con signo de Map-Burney ecográfico si quieres. Pero lee bien la pregunta, porque ya vino, 2013 o 2014, no me recuerdo muy bien. Te decían cuál es el examen que le pides a una apendicitis aguda. No decía auxiliar, decía examen. Es un examen clínico, pues. ¿Correcto? Evaluación clínica era la clave. Todos cayeron y pusieron una ecografía. Lee bien entonces la pregunta. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios de la escala de Alvarado, ¿ok?, para apendicitis aguda? Vamos, apúntalo. ¿Cuáles serán? Dolor, ¿no? Pero dolor migratorio. Primero, dolor migratorio. ¿Correcto? Segundo, náuseas, vómitos. ¿Correcto? Náuseas, vómitos. Tercero, que justamente es el que tú debes preguntar al paciente. Anorexia. Anorexia. ¿Correcto? ¿Cómo está? Pase, por favor. Correcto. Ahora sí. Sigue. Cuarto, dolor infociliaca derecha. Quinto, dolor a la descompresión. ¿Cómo se llama ese signo? Bloomberg positivo. Dolor a la descompresión brusca. ¿Correcto? Estamos entre 6, ¿no? Fiebre. ¿Correcto? Y ahora vienen los dos que son laboratoriales. Leucocitosis, por un lado, y por el otro, desviación izquierda. ¿Quiénes tienen 2 puntos? Dolor en fociliaca derecha y leucocitosis. Leucocitosis, ¿correcto? ¿Para qué te sirve el índice de Alvarado? Para tú decir más o menos, tiene alta sospecha, es muy probable, puede ser, o probablemente no lo sea. Más de 7, probablemente sea una apendicitis aguda, tienes que operarlo. Te dice, tienes chance para operar, te doy permiso. Entre 4 y 7 de puntaje, puede ser, obsérvalo, espera que se dibuje el dolor. Esos son los pacientes que están hospitalizados en emergencia, pues, esperando que se dibuje el dolor, la cronología de Murphy. Y tercero, los que son menos de 4, 1, 2, 3, por ejemplo. Esos muy probablemente no sean, no dice que no es, muy probablemente no sean apendicitis aguda, te dice, mándalo a la casa y dile que venga con signos de alarma nomás. Correcto, si hubiera signo de alarma. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos cuáles son los criterios de Alvarado. No te olvides, no olvidarse, ¿ya? 11. Complicaciones de la apendicitis aguda. ¿Qué complicaciones acordarte? Peritonitis. Probablemente la complicación más frecuente es la peritonitis. Y hay dos tipos de peritonitis, ¿no? La localizada y la difusa. ¿Cuál es la diferencia? La localizada solamente encuentras pus o proceso inflamatorio a nivel de la fociliaca derecha. La difusa, 2 o más lugares del abdomen con pus. 2 o más, por ejemplo, paritocólico izquierdo con fociliaca derecha. O saco de Douglas con fociliaca derecha, por ejemplo. Ya se convierte en una difusa. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué otra complicación debes acordarte? La tromboflebitis portal. Probablemente la más severa de todas, ¿no? Tromboflebitis portal. ¿Con qué debuta el paciente? Con falla hepática. ¿Cómo? Ictericia, TP prolongado, TGO, TGP en el cielo. ¿Ya? ¿Qué examen debes pedir para descartar una tromboflebitis portal? Tomografía. Tomografía hepática. ¿Y qué voy a ver? Microabscesos múltiples. Tromboflebitis portal. Por la circulación portal, los émbolos sépticos llegan ¿a dónde?
a hígado y desarrolla abscesos, microabscesos múltiples, falla hepática, ictericia, TP prolongado, transaminas en el cielo. ¿Ya? En el contexto, obviamente, estamos hablando de un paciente con apendicitis aguda, por si acaso. ¿Qué otra complicación debes acordarte? Bueno, la perforación. Masas abdominales en el contexto de una apendicitis aguda. Son dos masas, debes acordarte: plastrón y absceso. ¿Cuál es la diferencia? El plastrón es un conglomerado de intestinos, meso y proceso inflamatorio, detritus. En cambio, el absceso es una colección de pus. ¿Correcto? Ya, doctor, pero los dos son masa. Plastrón caliente con absceso, ¿cómo lo diferencio? ¿Cuál es la diferencia? Clínica. ¿Cómo es la fiebre de los abscesos? En picos. O sea, si te dicen fiebre en picos y una masa en el contexto de una apendicitis aguda, probablemente sea un absceso y no un plastrón. El plastrón hace fiebre continua. ¿Ya? Muy bien, son algunas de las complicaciones que debemos recordar en apendicitis aguda, entonces. ¿Qué tipo de apendicectomía conoce? Doctor, la laparoscópica y la abierta. Bacán. Pero me refiero en la abierta, ¿cómo es la técnica? ¿Qué técnicas utilizas? Dependiendo de dónde está el lugar de la perforación. Pregunta, y eso también me hubiera puesto, ¿no? ¿Cuál es el lugar más frecuente de perforación de apendicitis aguda? ¿En qué borde? ¿Cuál es el lugar más frecuente de apendicitis aguda? ¿Dónde se perfora frecuentemente una apendicitis aguda? Esa es mi pregunta. Borde antimesentérico, correcto, doctor. Borde antimesentérico, mejor aún, si hubiera un fecalito, en el lugar del fecalito. Eso es por anatomía, la circulación llega poco ahí, por ende mayor riesgo de que se necrose y se perfore. Borde antimesentérico, ¿correcto? Pregunta, ¿qué pasaría si el borde en la perforación se da en la puntita del apéndice? Al momento de hacer tu cirugía, ¿qué vas a hacer? ¿Jareta invaginante o muñón libre? Muñón libre. Si la perforación se da en la base del apéndice, ¿qué tipo se hace? Jareta invaginante. ¿Ya? El objetivo de este repaso es decirte todo lo que puede venir. ¿Ya? Muy bien, a eso iba mi pregunta acá. 13. Ventajas y desventajas de la apendicectomía laparoscópica. Pasa otra. Recuerden, todavía el Apendilab no es el de elección, ¿eh? A diferencia de la Colelab. La Colelab sí es de elección en procesos biliares, o bueno, de la vesícula. Correcto. Acá en apendicitis todavía sigue siendo la abierta el de elección. Pero ¿cuáles serían las ventajas de la laparoscópica? Menor tiempo hospitalario, menor estancia hospitalaria. 2. Menor dolor postoperatorio, que es clásica pregunta, ha venido 2-3 veces. Menor dolor postoperatorio, ¿correcto? 3. Menor infección de herida operatoria, ¿correcto? Menor infección de herida operatoria. Son algunas de las ventajas de la apendicectomía laparoscópica. Desventajas: tiempo operatorio, se demora un poco más, ¿correcto? 2. El costo es más caro, ¿correcto? Y hay otro criterio que antes era considerado como desventaja, ahorita ya no. La probabilidad de dejar abscesos residuales. Ahora ya todo cirujano sale laparoscópico, así que ya no es tanto esa desventaja. Al inicio sí era una desventaja, ahorita ya no es una desventaja. ¿Correcto? Bien, ¿cuántos tipos de colicitis conoces? Muy bien, dejamos la apendicitis aguda a un lado entonces. ¿Algo más que te pueda venir apendicitis aguda? No, de repente la causa. No hemos dicho, ¿no? Uy, me he pasado, ¿por qué no me dices? ¿La causa más frecuente de apendicitis aguda cuál es? Hiperplasia del folículo linfoideo, ¿correcto? Folículo linfoideo, también conocido su epónimo, los ganglios o, ¿cómo se llama? Amígdalas de Rose, hiperplasia de las amígdalas de Rose, pregunta de NAN 2003, ¿correcto? No sé que venga ahora en residentado. La segunda causa más frecuente, ¿cuál es? Fecalitos. Si te dicen en general, hiperplasia de las amígdalas de Rose. Si te dicen en jóvenes, hiperplasia de las amígdalas de Rose. Si te dicen en ancianos, en pacientes adultos mayores o adultos, lo más probable es que sea fecalito. Ok, primer puesto, hiperplasia de amígdala de Rose. Segundo puesto, fecalito. Tercer puesto, cuerpos extraños. Vario, por ejemplo. 2. Parásito. ¿Qué parásito tiene su hábitat? Pregunta infectología a nivel del ciego. Trechura y Oxurus. Y justamente tú lees tus hábitos de cirugía, están reportados como causa de apendicitis aguda. Correcto, parásitos entonces. ¿Y el otro cuál sería?
Cáncer, ¿no? Neoplasias. ¿Qué tipo de cáncer es el más frecuente a nivel de apéndice? Carcinoide, ¿correcto? Carcinoide. ¿Y el benigno cuál es el más frecuente? Mucocele. Mucocele. ¿Ya? Eso lo hablaremos después. Muy bien, esa era la pregunta 7, ¿no? Mira, me he pasado, ni cuenta te he dado. Muy bien. Pregunta 14. ¿Cuántos tipos? ¿Algo más de apendicitis para terminar apendicitis? ¿Cómo se llamaba la incisión? ¿Cuál? ¿Rocky Davis? ¿De cuál? Ya. Okay. Ya, ¿cuáles son los tipos de posiciones? ¿Cuál es la cirugía más complicada? Mejor dicho, ¿cuál es la posición de la apendicitis aguda que dificulta la cirugía? ¿Cuál? Retrocecal. ¿Por qué? ¿Cuál es lo bravo? ¿Cuál es lo característico de la retrocecal? No tiene meso. Acuérdate, el apéndice retrocecal no tiene meso. ¿Y por qué es difícil que no tenga meso? Porque antes de hacer la apendicectomía, tú tienes que ligar la arteria pendicular. Si tú no ligas la arteria pendicular, va a sangrar el paciente. Por lo tanto, doctores, tienes que ubicarla. ¿Y esa dónde está? En el meso. Y como no hay meso, pues ¿a dónde estará la arteria pendicular? ¿Correcto? Pregunta, ¿de quién es rama la arteria pendicular? ¿De quién? Así es, de la ilio-biseco-apéndico-cólica. Ilio-biseco-apéndico-cólica, rama de la cólica media, y esta es rama de la mesentérica superior. ¿Correcto? No olvides, esta es rama de la aorta abdominal. Correcto. Algo más que te pueden preguntar de apéndice. No te olvides esos folículos linfoideos que es característico. Por eso al apéndice se le conoce como la amígdala del abdomen. Mira, esta fase es para darte todo lo que te pueda venir, ¿ya? Todo lo que te puedan dar. ¿A quién se le conoce como el patrullero del abdomen? Al meso, al epiplum mayor. ¿Correcto? Al epiplum mayor. Ese se le conoce como el patrullero del abdomen. ¿Qué más te puede aprender de anatomía? La rama, la posición, distribución. ¿Cuál es el reparo anatómico para que el cirujano en la apendicectomía encuentre el apéndice? ¿Cuál? Las tenias cólicas. Acuérdate que el apéndice nace de la unión justo en el lugar donde se unen las tres tenias cólicas. Pregunta de ciencias básicas, ¿qué es la tenia cólica? Lo que ha estado en el curso anterior les he dicho. O sea, en el curso que ha pasado. ¿Qué es una tenia cólica? Es simplemente un conglomerado de fibras musculares de la capa longitudinal externa del tubo digestivo a nivel del colon. ¿Ya? O sea, es músculo, fibras musculares que se han empaquetado en 3 paquetes, valga la redundancia. Correcto. Bueno, si me acuerdo algo más, estaré soltando todo lo que te pueda venir. ¿Ya? ¿Qué tipo de...? 14. ¿Cuántos tipos de colicitis conocen? Vamos, rápido. ¿Cuántos tipos de colicitis conocen? ¿Cómo se define colicitis? Se define como un proceso inflamatorio a nivel de la vesícula. Nada más. No pierdan tiempo. ¿Cuántos tipos de colicitis hay? 3 debes acordarte. ¿Cuáles son? La litiásica, la alitiásica, que yo decía que iba a venir, y vino, ¿ya? Y la enfisematosa. No, ya vino esto mucho. Esto ya vino. No va a ser que venga ahora la enfisematosa. ¿Ya? Por si acaso. Entonces recuerden las 3. La primera, la colitis aguda calculosa, es la más frecuente de todas. ¿No? ¿Cuál es la siguiente pregunta? No, está bien. Es la más frecuente de todas. ¿Correcto? Muy bien. Y se debe esto a un cálculo en vesícula que va a impactarse en el cístico y lo va a obstruir. ¿Correcto? Muy bien. Datito, doctores. El otro, la litiásica, no tiene nada que ver con cálculo. ¿Cuál es el problema acá? Probablemente problema isquémico, problema hipóxico, o sea, un paciente que está grave, paciente que no perfunde bien. ¿Qué pacientes no perfunden bien? Los sépticos, los chocados, los pacientes de UCI, los gran quemados, los deshidratados severos. ¿Correcto? Te dicen cualquiera de ese paciente que desarrolle un dolor de fusilaje derecha, probablemente sea una colicitis aguda. ¿Ya? No tiene nada que ver el cálculo. Y por último, el linfesematoso. Es un cuadro severo, horrible. El paciente luce tóxico, luce grave. Pero ¿qué tipo de paciente es? Varón diabético. Te dicen colicitis, un paciente varón diabético, tú piensas en enfisematoso. En cambio, la alitiásica, en pacientes ya te mencioné quiénes. La alitiásica, ¿en qué pacientes es? Mujeres gorditas. Porque justamente las mujeres gorditas son las que tienen mayor riesgo de ¿qué? De formar cálculos. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya hablamos de los tipos de colicitis que conocen, ¿no?
Muy bien. ¿Cuál es la clínica típica? Es el dolor en hipocondrio derecho, que según tu criterio de Tokio, tiene que ser más de 6 horas de dolor persistente, asociado a procesos inflamatorios, fiebre, leucocitosis, etc. ¿Qué es un hidrocolecisto? Vesícula esclerotrófica y piocolecisto. El hidrocolecisto, doctores, es lo mismo. Se da la obstrucción a nivel del cístico, pero en vez que de un proceso inflamatorio infeccioso, ¿correcto? Lo que se da, doctores, es simplemente una acumulación de líquido, agua. Tú punzas esa vesícula y hay agua, ¿correcto? Literalmente. ¿Por qué? Trasudación ¿de quién? De la pared vesical. O bueno, de la pared vesicular, disculpa. Vesícula esclerotrófica. Esa vesícula con hidrocolecisto se reabsorbe ese agua. Cuando se reabsorbe esa agua, queda todo chupado y deja la vesícula, el cálculo nomás ahí. Eso se llama vesícula esclerotrófica, que dicho sea de paso es factor de riesgo para cáncer de vesícula. Piocolecisto. En vez de generar un simple proceso inflamatorio infeccioso, colecciona pus. Pus dentro de la vesícula, piocolecisto. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quiénes más frecuentemente desarrollan cálculos en la vesícula? Mujeres con problemas de sobrepeso u obesidad. Mujeres con problemas de sobrepeso y obesidad. ¿Cuál es el tipo de cálculo más frecuente? ¿Cuál? De colesterol. Pero hay dos tipos de colesterol: los mixtos de colesterol y los puros de colesterol. ¿Cuál es el más frecuente? Mixtos de colesterol. ¿Correcto? Si yo te digo, eso es la población en general, mujeres, gorditas, etc. Si yo te digo que un paciente está desarrollando hemólisis, ¿qué tipo de cálculo puede desarrollar? Pigmentados, los pigmentarios. Pregunta, ¿cuál es el cálculo más frecuente a nivel de la vesícula biliar? Mixto de colesterol. Pregunta, ¿cuál es el cálculo más frecuente a nivel de la vía biliar principal? Igual, lo mixto de colesterol, porque por migración llegan ahí. Pero si te digo que un cálculo se formó en la vía biliar principal, ¿cuál es el tipo más frecuente? Pigmentario. Pigmentario. Si un cálculo se formó en la vía biliar principal, es pigmentario, no mixto de colesterol. ¿Ya? ¿Cómo se define un cálculo residual? Aquel que aparece dentro de los primeros 2 años después de la colecistectomía. 2 años, 1 minuto más, eso ya se cambia el nombre. Cálculo de Novo. Listo. ¿En qué consiste el signo de Murphy? Signo de Murphy a tu cabeza, ¿qué debe venir? Colecistitis. Y el signo de Murphy significa arresto inspiratorio. Arresto inspiratorio. ¿Cómo es la prueba del signo de Murphy? Tú aprietas en hipocondrio derecho y dice al paciente que inspire. Si inspira normal y exhala normal, acá no hay problema. En cambio, si inspira y se arresta la inspiración, es Murphy positivo. ¿Ya? No es que yo le toco y le duele, eso no es Murphy, ¿ya? Por si acaso. Es un signo para sospechar de colicitis aguda. Así como te digo, signo de McBurney, tú tienes que venir a tu cabeza apendicitis aguda. Claro, no es lo único, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico de Tokio 2013 para colicitis aguda? ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Son 3. Criterio clínico, correcto, del dolor persistente, más de 6 horas. 2. Proceso inflamatorio, signos inflamatorios, fiebre, leucocitosis, PCR prolongado, signos inflamatorios. Y tercero, signos ecográficos. O sea, yo encuentro una vesícula compatible con una colicitis aguda. Datito, ¿cuáles son los signos ecográficos de una colicitis aguda? ¿Cuáles son? Yo le llamo la regla de los 4. Diámetro mayor más de ¿cuánto? 4 centímetros. Pared de la vesícula más de ¿cuánto? Más de 4 milímetros. ¿Correcto? Tercero, que yo encuentre una vesícula, un cálculo, o sea, un cálculo, ¿correcto? Y que genere sombra acústica. Doctor, pero eso es igualito a una colicitis crónica. Sí, pues es igualito. ¿Cómo diferencio agudo de crónica? El edema de pared, una zona hipoecogénica o anecogénica en la pared de la vesícula. ¿Correcto? Muy bien.
¿Cuál es el método diagnóstico inicial y gold estándar para la colitis aguda? Justo. ¿Cuál es el método inicial y cuál es la prueba gold estándar? ¿Cuál es la prueba inicial? Ecografía. ¿Cuál es la prueba gold estándar? Gammagrafía. Gammagrafía con IDA. ¿Correcto? No te olvides, por favor. Es un tipo de contraste. Como contraste, mejor dicho. Si te preguntan también, que ya vino, ¿cuál es el mejor examen inicial para evaluar la vía biliar? Ecografía. Inicial, ecografía. Ya vino ya. Muy bien, doctores, pregunta 21, vamos. ¿Cuál es la triada del hilo biliar? Una complicación, doctores, de la colitis aguda es que esta, ¿no?, genere una fístula. ¿A dónde? Al tubo digestivo. Y cuando migra el cálculo a través de esa fístula y llega al tubo digestivo y se impacta, ¿dónde se impacta ese cálculo? En la válvula de Bawin, también conocida como válvula iliocecal, ¿correcto? Válvula de Bawin o válvula iliocecal, y genera un proceso obstructivo conocido como hilio biliar. ¿Cuál es la triada del hilio biliar? 1. Distensión de asas. Yo le pido una radiografía de abdomen en mi prestación para esto, y voy a encontrar distensión de asas, delgadas obviamente. 2. Que puede ser acompañado de niveles hidroaéreos, por si acaso. 2. Aerobilia. Y 3. La radiopacidad en la fosa ilíaca derecha, que viene a ser el cálculo a ese nivel. Radiopacidad en fosa ilíaca derecha, distensión de asas y niveles hidroaéreos. Y por último, la aerobilia, que es el aire en la vía biliar. ¿Cuál es el tipo de fístula? Colecisto, colónica, gástrica o duodenal. Colecisto duodenal, correcto, es la más frecuente, ¿ya? ¿Listo? ¿Qué es lo más probable cuando un paciente con colecitis aguda desarrolla ictericia? O sea, si en el contexto de una colecitis aguda un paciente desarrolla ictericia, ¿qué es lo más probable que ha pasado? ¿Es normal que una colecitis aguda dé ictericia? No, la colangitis da ictericia, con su triada y su pentada ¿no? Ya, muy bien. Pregunta, doctores, ¿qué ha pasado entonces para que dé ictericia? Migración del cálculo, es lo más probable. Segundo puesto, síndrome de Mirici. Primer puesto, la causa más probable es que ha migrado el cálculo. Segundo puesto es que sea un síndrome de Mirici. Justo la segunda pregunta. La siguiente pregunta. ¿Qué es el síndrome de Mirici? Es un proceso que se da en el contexto de una colitis aguda y caracterizado por ¿qué? Compresión extrínseca de la vía biliar principal por un cálculo impactado en bacinete. Compresión extrínseca de la vía biliar principal por un cálculo impactado en bacinete. ¿Correcto? Esa es la definición de síndrome de Mirici. Y pues puede dar, dependiendo de los grados, a una obstrucción tan completa como generar una ictericia. Listo. ¿Cuál es el tratamiento inicial y definitivo de la colitis aguda? ¿Cuál es el tratamiento inicial? ¿Cuál era? Vamos. Médico. Primero manejo médico. Es el manejo inicial. Escucha bien la pregunta. Manejo inicial y el manejo definitivo. Son dos preguntas diferentes. Manejo inicial, manejo médico. Manejo definitivo. ¿Cuál es el manejo definitivo? Así es. Quirúrgico. Y lo mejor es una CoreLab. ¿Correcto? Ahora, depende en qué momento estemos, pues, ¿no? Entonces, recordemos, la cirugía de la colitis aguda, ¿cuántos tipos había? ¿Qué es el tratamiento definitivo? 3 tipos. El primero, urgente. El segundo, semielectiva o precoz. Y la tercera, la electiva. ¿Cuál de las 3 era la mejor? La semielectiva o precoz, que se da a las 48-72 horas. ¿Correcto? ¿Cuándo yo solicitaré una cirugía urgente? Vamos, ¿cuándo? Cuando el paciente, su vida depende de la cirugía. Si no lo opero, se muere. ¿Correcto? No va a responder con el manejo médico. ¿Y cuándo planteo una electiva? Cuando una colitis se enfría. Ya está tranquilo, todavía no tengo nada, mis restantes se bajaron, estoy tranquilazo. Ya se mejor vaya a su casa y vuelve por su consultorio para que se opere en 3 meses. En cambio, la semielectiva, entre las 48 y 32 horas, es la mejor. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las presentaciones? No. ¿Qué es un divertículo y cuántos tipos hay? Pregunta 25. ¿Qué es un divertículo? Es una evaginación del tubo digestivo, nada más. Evaginación del tubo digestivo.
Pregunta, autores, ¿cuántos tipos hay? Hay dos tipos, divertículo verdadero y divertículo falso. El divertículo verdadero, autores, es aquel que tiene todas las capas del tubo digestivo. Todas las capas, desde mucosa, submucosa, muscular circular interna, muscular longitudinal externa y la serosa. Tiene todas las capas. En cambio, la falsa le falta la capa muscular. Solamente tiene serosa, submucosa y mucosa, nada más. Esa es la diferencia entre un divertículo verdadero y un divertículo falso. Al divertículo verdadero, por definición, doctores, es un divertículo congénito. Tú naces con eso. Por ejemplo, divertículo de Meckel. ¿Ok? 2. El divertículo falso es un divertículo adquirido. ¿Correcto? Adquirido. Y eso, por ejemplo, el lugar más frecuente de los divertículos adquiridos, ¿dónde es? Primer puesto, colon sigmoides o colon del lado izquierdo. Segundo puesto, pregunta residentado, duodeno. Segunda y tercera porción de duodeno. No dice que venga nuevamente, fue una pregunta para matar esa, me acuerdo. ¿Correcto? Muy bien, justo es la pregunta siguiente, ¿no? ¿Cuál es el primer y segundo lugar más frecuente de divertículos en tubo digestivo? Colon, sigmoides o lado izquierdo, y segundo puesto, segunda y tercera porción de duodeno. Muy bien. Pregunta 26, me salté esa. Pregunta 26. ¿Cuáles son las presentaciones de la enfermedad diverticular? Ya. Muy bien, doctores, tenemos divertículos a nivel tubo digestivo. Por ejemplo, del colon. Hay un espectro de enfermedad diverticular. Son 3. ¿Cuáles son? Primero, diverticulosis. Segundo, hemorragia diverticular, o bueno, diverticulitis si quieres. Y la tercera, ahora sí, hemorragia diverticular. ¿Correcto? Divertículos, diverticulitis y hemorragia diverticular. Son 3 cosas diferentes, por favor, fisiopatológicamente hablando. Diverticulosis solamente es encontrar divertículos en colon, nada más. Que muchas veces se encuentra por colonoscopía, de champazo de cazuela. Asintomático el paciente, nada más. Segundo, la diverticulitis. Está bien, es que estoy viendo si estoy respondiendo preguntas. Diverticulitis. ¿Cuál es la diverticulitis? Es un proceso inflamatorio que inicia con una obstrucción. Es un tipo de abdomen agudo inflamatorio. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y este es más frecuente en qué lado? Lado izquierdo. La diverticulosis también es más frecuente en el lado izquierdo, ¿eh? Diverticulitis más frecuente en el lado izquierdo también. ¿Correcto? Es la apendicitis del lado izquierdo, también se le llama. La apendicitis del lado izquierdo. ¿Ok? No olvidarse eso, por favor. ¿Qué más? Luego veremos un poco más sobre diverticulitis. Por último, la tercera es la hemorragia diverticular. Es simplemente sangrado, doctor. Es un tipo de hemorragia digestiva baja. ¿Ok? Dicho sea de paso, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja masiva? Hemorragia diverticular. Pero si te pregunto cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva así baja, a secas, ¿qué vas a marcar? Hemorroides. Si te dicen de añosos y masiva, eso es hemorragia diverticular. Segundo puesto, doctores, angiodisplasias, problemas vasculares, angiodisplasias, que ya vino, ¿eh? Ahora están preguntando así, ¿eh? No te preguntan en el primer puesto, te preguntan en el segundo lugar. Entonces bien maleado, ¿no? Muy bien, viene con truquito, pues. ¿Qué más? Ya. ¿Cuál es el método de diagnóstico de elección de la diverticulosis? Diverticulosis. ¿Cuál es el método de diagnóstico de elección? Enema varitado, doctores. La colonoscopía no es esa. Tú con la colonoscopía lo encuentras de cazuela, de champazo, pero el examen de elección es el enema varitado. De elección, gol estándar. Dibuja muy bien todos los divertículos. Una contraindicación, discúlpame, el enema varitado está contraindicado en todo proceso inflamatorio a nivel del colon. ¿Correcto? Todo proceso inflamatorio de abdomen contraindicado al enema varitado. Doctores, pregunta. Si ustedes te dicen, ¿qué medicación le vas a dar a una diverticulosis? ¿Qué le vas a dar? Un antibiótico y un antiinflamatorio. Rifaximina, que es un medicamento parecido a la rifampicina. Rifaximina. Y el antiinflamatorio, que es uno parecido a la aspirina, mesasalacina.
mesasalacina. ¿Te acuerdas cómo es la aspirina? Ácido acetilsalicílico, ¿no? Ya, la mesasalicina es ácido metilsalicílico. Cambias el grupo acetil por grupo metil. ¿Correcto? Le das rifaximina y mesasalacina. ¿Ya? Puede ser manejo. Ya, siguiente. ¿Qué examen solicitaría ante una diverticulitis? Doctores, una diverticulitis, ¿qué examen le van a pedir? ¿Inicial o de elección? ¿Qué examen le piden? Tomografía abdominal. ¿Correcto? Y con eso vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos tipos de Hinchey existe y cuáles son sus tratamientos? Obviamente en el contexto, y faltaría poner, en el contexto de una apendicitis, de una diverticulitis, ¿no? ¿Cuántos Hinchey hay? Para eso te ayudas con la tomografía. Hay 4 tipos de Hinchey. Hinchey 1, 2, 3 y 4. Hinchey 1, ¿qué cosa es? Proceso inflamatorio, absceso, ¿dónde? En el lugar donde comenzó la diverticulitis, por ejemplo, el lado izquierdo. Hinchey 2, un absceso en un lugar diferente a donde comenzó la diverticulitis, por ejemplo, saco de Douglas o peritocólico del otro lado, por ejemplo. Hinchey 3, peritonitis purulenta. Hinchey 4, peritonitis fecaloidea. Manejo y sus tratamientos. 1 y 2, manejo médico. 3 y 4, manejo quirúrgico. Obviamente el médico también va a instalar en 3 y 4, pero no quiere decir que no lo veas, ¿no? ¿Y cuál es el médico para todos? Antibiótico de amplio espectro. ¿Correcto? Por lo menos tiene que incluir el ceftriaxona en tu tratamiento. Por lo menos. Hay una excepción, ¿no? El Hinchey 2. ¿Lo preguntó? No le preguntó. ¿Qué pasaría si Hinchey 2 tiene un absceso que mide más de 5 centímetros? ¿Cuál es el tratamiento? Drenaje percutáneo, eco o TAP dirigido, pero tiene que tener criterios para hacer drenaje percutáneo. Ahorita lo vamos a ver. Tipo de fístula de la diverticulitis. ¿Cuál es el tipo de fístula más frecuente? Colecisto vesical. Muy bien, colecisto vesical. ¿Cuál es? Colecisto, ¿qué está hablando? Colovesical. Corrígeme pues. Colovesical. ¿Cuál es el lugar más frecuente de hemorragia? ¿Cuál es el lugar más frecuente de hemorragia diverticular? No, derecho. El lugar más frecuente de hemorragia diverticular es del lado derecho, por si acaso, no es izquierdo. La diverticulitis y la diverticulosis si es del lado izquierdo. ¿Qué significa peritonitis y sepsis intraabdominal? Peritonitis simplemente es un proceso inflamatorio a nivel del peritoneo, nada más, nada más. Sepsis intraabdominal, sí, es una peritonitis, pero que tú encuentres bacterias, toxinas a nivel de peritoneo, simple. Eso sí ya se llama sepsis intraabdominal, o sea, tú encuentras el microbio. Muy bien. ¿Cuántos tipos de peritonitis existen y sus características? ¿Cuántos tipos de peritonitis debe recordar? 3 tipos: primaria, secundaria y terciaria. La primaria, autores, causada por ¿cuántas bacterias? ¿Una bacteria o polimicrobiana? Monomicrobiana generalmente. La peritonitis secundaria es polimicrobiana. Polimicrobiana. La peritonitis terciaria, déjala ahí un ratito, déjala ahí nomás. La primaria, ¿qué quiere decir? Es típica del paciente, de 3 tipos de pacientes, mejor dicho. 3 tipos de pacientes. Paciente con ascitis, ¿no? Puede ser cirrótico, nefrópata, no lo sé, pero tiene ascitis. ¿Cuál es el microbio asociado ahí? E. coli, por translocación bacteriana. Si te digo peritonitis primaria en un paciente sin ascitis o niño, ¿cuál es la causa más frecuente? Streptococcus pneumoniae. Si te digo peritonitis primaria, pero un paciente con diálisis peritoneal, bueno, Dios, ¿cuál es la causa más frecuente? Estafilococo áureo, estafilococo coagulasa negativo, que es, por ejemplo, Saprophyticus epidermidis, por ejemplo. ¿Correcto? Muy bien. Recuerda que el aureus es catalasa positivo, ¿ya? Y coagulasa positivo también, pues, ¿no? Muy bien. El secundario, peritonitis secundaria, su mismo nombre lo dice, secundario a un proceso generalmente infeccioso o inflamatorio. Secundario a la colecistitis, secundario a la apendicitis, secundario a la diverticulitis. Secundario a algo. Y generalmente es polimicrobiano. ¿El manejo cuál es? El manejo es quirúrgico. En cambio en la primaria el manejo es médico. ¿Ya?
Doctor, y la terciaria se define como una primaria o secundaria que no lo trataste bien o no lo pudiste tratar. ¿Correcto? Y el manejo va a depender de eso. Pues si fue una primaria, obviamente cambiará este tratamiento antibiótico, antimicótico, de repente, porque de repente es una micosis. O si es quirúrgico, lo tienes que reoperar. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre peritonitis localizada y difusa? Ya lo dijimos. ¿Cuál era? Difusa, dos lugares o más comprometidos en el abdomen. Después de la cirugía de peritonitis, ¿qué se hace con la herida operatoria? ¿Se sutura o se deja abierto? Se deja abierto. Inclusive si es muy grande el tajo, no lo vas a dejar también así como que muy abierto, ¿no? O sea, sin nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo se llama esa bolsa que le pones? Bolsa de Bogotá. Doctor, yo le pondría mi bolsa de colector de orina. Ya, está bien, pero en clave vas a marcar bolsa de Bogotá. ¿Ya? Si después de una cirugía de peritonitis el paciente persiste... ¿Qué pasa? Te dibujan un caso clínico que tuvo un paciente una peritonitis y ahorita sigue con fiebre, persiste con fiebre. ¿Qué tienes que descartarle ahí? Abscesos intraabdominales, abscesos residuales. Lo primero que tienes que descartar. ¿Ya? ¿Cuál es el lugar más frecuente de un absceso intraabdominal residual? ¿Cuál crees que sea el lugar más frecuente de un absceso intraabdominal? Que cae por gravedad. Saco de Douglas. ¿Cuál es el lugar menos probable de un absceso intraabdominal? Que para ti también es más difícil entrar. La transcavidad de los epiplones. Es menos probable que encuentres un absceso ahí. Porque para entrar a la transcavidad de los epiplones, ¿a través de qué espacio se pasa? ¿Cómo se llama ese hiato? Hiato de Winslow. Hiato de Winslow. ¿Correcto? ¿Cuáles son los límites del hiato de Winslow? Por arriba, hígado, o borde anterior de hígado si quieres. Por abajo, duodeno, o bulbo duodenal, mejor todavía, primera porción de duodeno. Por adelante, triada portal, ¿correcto? O también conocido como la pars pediculada del epiplon menor. Y por atrás, vena cava inferior. Límites del hiato de Winslow, ¿correcto? Por ahí atraviesas y entras a la transcavidad de los epiplones. ¿Qué examen solicitaría usted para buscar dichos abscesos? ¿Cuál es el mejor examen que tú le debes pedir a un paciente para buscar abscesos residuales o abscesos en general, abdominales? Tomografía. Tomografía. Pregunta 41. ¿Dichos abscesos son monomicrobianos o polimicrobianos? ¿Cuál es el absceso monomicrobiano? Discúlpame. ¿Cuáles son los abscesos? ¿Monomicrobianos o polimicrobianos? Generalmente son polimicrobianos. Los abscesos residuales son polimicrobianos. Por eso la comparatura de amplio espectro. ¿Cuál es la regla general de todo absceso? ¿Cuál es la regla general de todo absceso? Drenaje. Todo absceso diagnosticado, todo absceso, toda colección que debe ser drenada, donde sea. ¿Qué característica debe haber para realizar un drenaje percutáneo de un absceso? Si yo quiero drenar un absceso puede ser percutáneo o por laparotomía. Pero si yo quiero hacer percutáneo, drenaje percutáneo, eco o TAC dirigido, o sea, por ecografía dirigido o por tomografía dirigido, pregunta, ¿cómo debo hacer o qué características debe tener este paciente? 3 características. 1, hemodinámicamente estable. 2, debo tener ventana, ecográfica o tomográfica. Ventana. Y 3, que debe ser un solo absceso. ¿Correcto? Son 3 características que debe tener el paciente para yo plantear un drenaje percutáneo. ¿Cuál es el manejo general de toda obstrucción? Muy bien, dejamos a un lado los abdominales agudos inflamatorios y comenzamos con los obstructivos. ¿Qué características, cuál es el manejo de toda obstrucción? Primero, tu RP, a ver, R1 en cirugía, ¿qué vas a hacer? NPO más menos sonda nasogástrica o orogástrica, como quieras. Más menos, no todos requieren sonda. Segundo, ¿qué vas a plantear? Hidratación. Vas a mandar a comer superior de sodio y le vas a poner 30, 40 gotas por minuto. Lo vas a hidratar al paciente. Hasta 50, 100%. En chatas. ¿Correcto? Muy bien. Y tercero, ¿qué le vas a pedir? Para completar tu sospecha. Radiografía de abdomen en bipedestación. Y si se tratara de un hilo obstructivo, lo más probable, doctor, es que esto voy a ver distensión de asas por arriba de la obstrucción. Y segundo, niveles hidroaéreos.
¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en general y según sea intestino delgado y grueso? ¿Cuál es la causa más, en orden, doctores, cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en general? Bridas e herencias. Segundo, hernias. Tercero, Perú, búlbulo y sigmoides. Si hablamos de intestino delgado, la causa más frecuente, ¿cuál es? Bridas e herencias. Segundo, hernias. Y tercero, ponle ahí, besoar, cáncer, tumores, etc. Imaginación también ponle ahí. Imaginación intestinal. Si fuera intestino grueso, ¿cuál es el primer puesto acá en Perú? Bólulo de sigmoides. Patología de los Andes, patología peruana. 2. Segundo puesto, bridas adherencias. No existe bridas adherencias en colon, por si acaso, no existe. ¿Cuál sería el otro? Cáncer. Cáncer, segundo puesto. Y por último, tercer puesto, divertículo. En el contexto de una diverticulitis aguda puede dar obstrucción, y en el contexto de una diverticulitis ya la secuela que deja, que es la cicatriz, disminución de la luz o el calibre. ¿Cuál es el examen que debe solicitar ante la sospecha de una obstrucción, doctores? Radiografía de abdomen en bipedestación. Ante una obstrucción, ¿qué antecedentes deben buscar en el paciente? Así es, cirugía. Eso siempre te lo van a poner. Clásico. Paciente de 45 años que tiene antecedentes de cirugía por peritonitis. Ya, marca, busca la clave. Es obstrucción. Correcto, bridas e herencias. Ya puesto. ¿Ok? Ya busca ese datito de antecedente quirúrgico. ¿Cuál es la definición de hernia? Es la protrusión de contenido abdominal a través de un orificio, escucha bien, de debilidad anatómicamente constituido. Orificio de debilidad anatómicamente constituido. ¿Ya? Esa es una hernia. ¿Cuáles son los componentes de una hernia? ¿Cuáles son los componentes de una hernia, doctores? 3. Anillo herniario. 2. Saco herniario. Y 1. Contenido herniario. ¿Correcto? Anillo, saco y contenido herniario. 3 componentes de la hernia, de toda hernia. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de hernia y por ubicación y frecuencia? Lo vamos a decir en su ubicación, nombre de ubicación, y segundo voy a decirlo por orden de frecuencia. ¿Cuál es el más frecuente? Hernia inguinal, ¿de qué tipo? Indirecta. Segundo puesto, hernia inguinal directa. Tercer puesto, hernia femoral. Cuarto puesto, hernia umbilical. Y de ahí todas las que tú quieras, todas las que vienen, ¿ya? Pero más o menos ese es el orden de frecuencia. Inguinal indirecta, inguinal directa, femoral y umbilical. Mencione epónimos de hernias. Epónimo de hernia que debes ir a tu examen. Es un pecado que no vayas sabiendo tus epónimos de las hernias. Richter, ¿cómo es la hernia de Richter? Pinzamiento de una parte de la, digamos que este es el anillo herniario, y así se pinza. Richter, R-I-C-H-T-R. Hernia del Littré, es aquella hernia que contiene ¿a quién? Al divertículo de Meeker. Hernia de Aymart, aquella hernia que incluye o que tiene ¿qué cosa? Al apéndice secal. ¿Correcto? Al apéndice secal. ¿Pero dónde? En la hernia inguinal. En cambio, Garengoat es aquella hernia femoral que contiene el apéndice secal. Garengoat. Y por último, hernia de Spiegel. Es aquella hernia que aparece justamente en el cruce de la línea de Spiegel con el borde lateral de lo recto del abdomen. Pero todavía es un orificio de debilidad anatómicamente constituido. Por ahí puede salir una hernia de Spiegel. ¿Correcto? Pregunta, autores, la siguiente. Mencionen la clasificación de Nyhus, y acá está en tu diapositiva, ¿no? No te olvides, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tipo 1, solamente hay hernia inguinal directa, con anillo normal. Tipo 4, para que te acuerdes, tipo 4 son las recurrentes. Todas las de acá arriba en orden de recurrencia nada más. Directa, indirecta, femoral y combinada. 4A, 4B, 4C. O sea, las recurrentes son las 4. 2 es la hernia inguinal indirecta, pero con anillo profundo dilatado y sus vasos no están desplazados, ni tampoco hay destrucción de la pared posterior. En cambio, la 3 es aquella que sí tiene defecto de la pared posterior. La A
3A la hernia inguinal directa, 3B la hernia inguinal indirecta, con todos estos de acá. O sea, todo lo que no había acá, acá sí hay. Anillo profundo dilatado, desplazamiento de los vasos epigástricos y obstrucción de la fascia o destrucción de la fascia transversalis. Y por último, el tipo 3C, que es la hernia crural. Debes ir a tu examen conociendo tu NIHUS, ¿correcto? Así de simple. Pregunta, doctores. La hernia inguinoescrotal de los niños, ¿debido a qué se da? Persistencia del conducto únfalo-mesentérico o peritoneo vaginal. Peritoneo vaginal, ¿correcto? Peritoneo vaginal, muy bien. ¿Ya? ¿Por dónde se sale la hernia inguinal directa, indirecta y la femoral? La hernia inguinal directa, ¿por dónde sale? ¿A través de qué triángulo? Hasselbalch o Hesselbalch, como quieran mencionarlo. ¿Cuáles son los límites del triángulo de Hasselbalch? No te confundas con el plexo de Kieselbach. ¿Dónde está el plexo de Kieselbach? En la nariz, ¿correcto? Causa de más frecuente de epistaxis anterior, ¿no? Ya, listo. El triángulo de Hesselbalch, ¿cuáles son los límites? Por dentro, borde lateral del recto del abdomen. Por fuera, los vasos epigástricos inferiores. Y por abajo, el ligamento inguinal. ¿Correcto? Muy bien. En cambio, la hernia inguinal indirecta, ¿por dónde discurre? Por fuera de los sale por fuera de los vasos epigástricos inferiores y discurre por todo el canal inguinal, llegando inclusive hasta escroto. O sea, la que hace inguinoescrotal, discúlpame, es la indirecta. Y por último, la femoral, ¿por dónde sale? Por el anillo femoral, que está por debajo del ligamento inguinal. ¿Ok? Mencione las técnicas de reparación de hernias. Hay dos tipos de técnicas, las técnicas con tensión y las técnicas sin tensión. Las técnicas con tensión, doctores, es la herniorrafia. Herniorrafia, técnica con tensión. ¿Qué técnica tenemos ahí? McVeigh, Schuldiz y Bassini. La Bassini, doctores, ¿qué cosa yo hago la rafia? ¿Quién con quién? Tendón conjunto con ligamento inguinal. McVeigh, ¿qué cosa voy a rafiar? Tendón conjunto con ligamento de Cooper. Y la Schuldiz es como un Bassini, ¿no? Igual que un Bassini, pero más una umbricación de la fascia transversalis. Bassini más una umbricación de la fascia transversalis. ¿Correcto? Son las técnicas con tensión o herniorrafias. En cambio, otras son las hernioplastías. Por definición, una hernioplastía es aquella que utiliza malla. Y la que debes acordar de la Liechtenstein, ¿correcto? Que utiliza malla de polipropileno. Es como una Bassini, pero utilizas malla, nada más. Como un Bassini, pero con malla. Mencione las técnicas de reparación de hernia, hemos dicho. Si mencionan a una mujer multípara, ¿en qué hernia vas a pensar? Oye, ¿en qué hernia? Femoral, vas a pensar en hernia femoral. Pero de verdad, miren, si queremos ser exquisitos en realidad, si yo te hablo de las mujeres, parto de las mujeres, ¿cuáles son el tipo de hernia más frecuente en ellas? Inguinal indirecta, es lo más frecuente. Pero yo sí parto al revés, de las femorales. ¿Y quiénes se dan más las femorales? Mujeres. ¿Se dan cuenta? La manera como lo preguntan. ¿Cuál es la clínica típica de la hernia epigástrica? Dolor puntual. ¿Correcto? Nunca vas a ver, doctores, intestino en una hernia epigástrica. Nunca. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre una eventración y una evisceración? ¿Cuáles son? El momento en el cual se desarrolla. La evisceración, ponlo así, dehiscencia de suturas / evisceración. Se da en el momento agudo de la cirugía. Al día siguiente, en la misma noche de reparación, a los 2 días, no lo sé. ¿Correcto? O sea, en el momento, a los días de la cirugía. En cambio el otro, la eventración, es en el momento crónico. ¿Ok? Acá estamos viendo, ¿no? Miren. Esta es una evisceración. Esta es una dehiscencia, mejor dicho. Todos estos son dehiscencia de suturas. ¿Qué es la dehiscencia de suturas? Se libera los puntos de sutura nada más. Ahora, hay dos tipos de dehiscencia de suturas. Dehiscencia incompleta, en la cual todavía hay un hilito que separa el externo con el interno.
y estas tres de acá, que son las dehiscencias completas, en la cual hay comunicación del exterior con el interior. Los tres de acá, ¿correcto? Estas dehiscencias hay tres tipos, 1, 2, 3, completas. A estas dehiscencias completas también se le conoce como evisceración. O sea, ¿qué es la evisceración? Es una dehiscencia completa. Nada más. Ahora, ¿cuál es el manejo entre una dehiscencia incompleta y dehiscencia completa grado 1 o evisceración grado 1? Esta acá, la faja de Montgomery. En cambio, si viene dehiscencia grado 2 o dehiscencia grado 3, son los puntos de capitonaje. ¿Ya? Esa es dehiscencia evisceración, correcto, en el momento agudo. En el momento crónico, doctor, cuando ya la piel está bien cerradita, sale como una protrusión ahí. ¿Qué es eso? Eventración. Tú agarras esa parte, esa piel, y vas a palpar intestinos ahí. ¿Correcto? Muy bien. Eso es una eventración en el momento crónico. ¿Cuál es el tratamiento, doctores, de una eventración? Siempre es tratamiento quirúrgico. Y siempre, doctores, tiene que ser utilización de malla. Siempre. ¿Ya? Mira, lo pones a preponeurótica, poneurótica, posaponeurótica, retroperitoneal. No, retroperitoneal no. Preperitoneal, disculpa. Preperitoneal. La eventración, entonces, usted dice que es crónico. En el momento crónico. Ya, pero puede ser en cualquier parte del cuerpo o solo en el abdomen. Eventración no en cualquier parte. Y la evisceración también. Sí, claro. O sea, no tiene nada que ver. Que sea abdomen o tórax, digamos. Ya. No. Ya. No. Muy bien. Correcto, entonces eso es eventración y siempre hay que utilizar malla, ¿ok? ¿Dónde estamos? 59. ¿Cuál es el mecanismo? 58. La eventración sí o sí va a requerir el uso de malla, correcto. Malla de polipropileno utilizamos. ¿Cuál es el mecanismo por el que se produce el vólvulo? Rotación sobre su propio meso. Rotación sobre su propio meso. ¿En qué sentido? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Si te pregunto debe ser lo contrario, ¿no? Antihorario. ¿Cuántos tipos de vólvulo hay según su frecuencia? Muy bien. ¿Cuántos tipos de vólvulo? Hay varios tipos. Si hablamos a nivel del colon, ¿correcto? Por orden de frecuencia. Primer puesto, vólvulos sigmoides. Segundo puesto, ciego. Tercer puesto, transverso. Y cuarto puesto, ángulo esplénico. Ángulo esplénico. ¿Correcto? Muy bien. Salud, salud. Tomás, por favor. Bien. Listo, entonces no se olviden esos vólvulos, ¿ya? Algo más de las hernias me está olvidando de repente. ¿Cómo se define hernia? Dígame. De las hernias, ¿cuál es la hernia en pantalón? La hernia en pantalón, doctores, mixta, es la hernia directa más indirecta. Directa más indirecta es una hernia en pantalón. La hernia por deslizamiento, ¿cómo se define hernia por deslizamiento? Claro, vejiga y colon sigmoides. ¿Por qué? Porque aquí son aquellas que no tienen peritoneo. Es decir, una hernia por deslizamiento es aquella hernia que su pared herniaria de su saco herniario no tiene peritoneo. Y solamente las que se pueden deslizar por ahí es vejiga y sigmoide, porque son órganos extraperitoneales de tipo infraperitoneales. ¿Ya? Pregunta de ciencias básicas. Muy bien, ¿qué otro? Hernia encarcerada con hernia estrangulada. La hernia encarcerada, por si acaso, es una hernia que solamente te compromete el tránsito intestinal. ¿Correcto? Estreñimiento. En cambio, la hernia estrangulada te puede, como no te puede comprometer el tránsito intestinal, pero ¿qué cosa sí te compromete? Compromiso vascular, isquemia, necrosis, infección. ¿Ya? O fiebre, mejor dicho. Muy bien, ahora sí, pasamos a la otra. ¿Y la hernia encarcerada, cuánto tiempo más tiene que pasar para que lo tengas? No, la hernia encarcerada depende. Bueno, ya, tú defines hernia encarcerada porque no lo puedes reducir, ¿correcto? Ya, es irreductible y es incoercible a la vez, ¿no? Irreductible e incoercible. El tratamiento, ¿cuánto tiene que pasar? Puede ser electivo, no hay problema. No, discúlpame, si genera obstrucción, tiene que ser ahorita, emergencia. Si genera obstrucción, tiene que ser ahorita, emergencia. La parotomía. Pero te dicen estrangulada, por repente puedes poner su apellido, la parotomía urgente. De repente, vamos a poner preguntas, ¿no? Igual los dos son tratamiento quirúrgico, no hay vuelta que darle. Muy bien, vamos a la otra. ¿En qué grupo etario y de dónde viene
tienen los pacientes que tienen vólvulo de sigma o sigmoides. Te lo tienen que decir en el caso clínico, paciente peruano, paciente que viene de los Andes, de la sierra, te lo van a poner, ¿ya? Estas preguntas son así, son para que tú recuerdes esos datitos puntuales. ¿Qué examen solicita ante la sospecha de vólvulo de sigmoides y qué signo verá? Radiografía simple de bipedestación como todo tipo de obstrucción. Pregunta, doctores, ¿y qué signo voy a ver? Signo del omega, signo de pico de pájaro, signo del paracaídas, signo de grano de café, no sé, todo lo que tú quieras, ¿ya? Te inventas si quieres hacerlo. Muy bien, signos que tú verás entonces, ¿no? Muy bien. ¿De qué depende el manejo de un vólvulo de sigmoides?